Hola hermanos, sean bienvenidos a nuestro curso de discípulos de evangelismo para la evangelización mundial. Hoy nos corresponde la lectura 3. Pueden ir en su manual a la página 7 y ahí van a encontrar la lectura que estaremos desarrollando durante este tiempo. El título de la lectura es El problema fundamental y el estado de destrucción del no creyente. En la lectura anterior estuvimos hablando acerca de cómo Dios estableció un pacto y le dio propósito al hombre que había creado. ¿De dónde viene el hombre? De Dios. Se originó en el deseo de Dios. ¿Para qué está aquí? Para la gloria de Dios, para darle culto a Dios, para creer en Dios, para adorarlo. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios estableció a esa pareja? Para que se multiplicara, es decir, llenar la tierra de hijos de Dios. ¿Cuál será el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Estaremos nuevamente con Él. En la lectura anterior podemos resolver esas 3 preguntas que muchas personas a lo largo de tantos años no han podido responder porque quitan a Dios de sus vidas. Terminaba esa lectura hablando acerca del pacto que Dios les dio. Un pacto en el cual Dios les estableció que no comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hicieran ciertamente morirían. ¿Qué representaba eso? Que quedarían separados de Dios. Lo terminamos de esa manera. Si el hombre guardaba el pacto, podría disfrutar de Dios y de todas las bendiciones que hay en él. Pero si el hombre rompía el pacto, Dios se apartaría. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Y Dios es 3 veces santo. Dios no tiene comunión con el pecado ni con el pecador. Lo que el pecador merece es la muerte. Nosotros lo hemos leído, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que Dios les dijo. Mucho hemos hablado, Él se refería a una muerte espiritual, sí, pero también una muerte física. Es la total separación de Dios. Una vida en donde Dios no tiene comunión con el hombre, sino queda bajo el juicio de Dios. Y todos conocemos la historia, la leeremos en un instante, pero pocas veces llegamos a dimensionar qué tan profunda fue la caída, qué implica que Adán haya desobedecido junto con Eva, que hayan creído la voz de la serpiente, en lugar de guardar la palabra de Dios. Voy a iniciar esta lectura yendo a Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice de la siguiente manera: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta lectura, hermanos, es trágica. Pone a todo el género humano muerto, separado de Dios. Pero no solo separado de Dios, lo coloca cautivo del pecado. Pero eso no termina ahí. Muestra que, contrario a lo que Satanás les prometió a Adán y Eva, que ellos serían como Dios y ellos determinarían qué sería bueno, qué sería malo, ellos se volvieron esclavos del diablo. Esta lectura, hermanos, nos muestra cuál es el estado espiritual de todas las personas que han nacido después de Adán y de Eva. Es un estado trágico, pero no es un problema superficial, no es algo que esté por encima, es algo que está en lo más profundo de cada persona. Un estado espiritual en el cual no podemos tener comunión con Dios, no podemos buscar a Dios, no podemos venir a Dios. Y lo que merecemos de Dios es su ira. Así termina
el versículo 3. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó esto de estar leyendo Génesis 1 y Génesis 2? Ahora nos encontramos en esta condición espiritual. Eso es lo que desarrollaremos. El problema fundamental. ¿Por qué esta lectura es importante? Porque tenemos que conocer los problemas fundamentales de la humanidad. Hermanos, esta lectura es crucial para poder entender cuál era nuestro problema y poder ver cuál es el problema de las demás personas. El problema de las personas no radica en lo que hacen. Lamentablemente hoy la iglesia está muy centrada en el comportamiento de las personas, en lo que tienen que hacer y en lo que tienen que dejar de hacer. Pero el problema de las personas no es lo que hacen, sino lo que son. Y esta lectura nos muestra cómo hay un problema espiritual que no se ve, que no se manifiesta, pero que es la razón de todos los problemas que sí se manifiestan. Es un problema invisible, pero es el origen de todos los problemas que son visibles. Y si nosotros no entendemos cuál es el verdadero problema de la persona, si yo no entiendo de dónde verdaderamente Cristo me salvó, no entenderé el valor de la salvación, sino seguiré presentando un evangelio equivocado. Por eso esta lectura es importante. No solo el problema fundamental de la humanidad, sino que también los estados de destrucción de la persona que no ha creído, para que podamos salvarlo, para que podamos orar correctamente, para que podamos plantear correctamente el mensaje de salvación. Pero antes de poder plantearlo, que nosotros podamos experimentar verdaderamente cuál era nuestro problema fundamental. Porque solo así podremos creer correctamente en Cristo. Solo así podremos experimentar el nuevo nacimiento. Tenemos que darnos cuenta cuál es ese problema fundamental. Tiene un culpable. Tiene alguien que lo comenzó. Y es Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5 habla de ese diálogo entre la serpiente y la mujer. ¿Cómo sabemos que es Satanás? Porque lo que ahí dice es que la serpiente era astuta. Podemos apoyarnos a lo largo de toda la Biblia, pero únicamente voy a mencionar un versículo para que lo tengan presente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. Nos habla de esa serpiente antigua, de ese dragón, que es el diablo, que es mentiroso, que engaña al mundo entero. Podemos saber que es Satanás quien apareció para engañar, para mentir, ofreciendo algo que él sabía que nunca sucedería. Porque cuando él quiso ser igual a Dios, fue despeñado del lugar en donde estaba. Él sabía lo que iba a pasar a Adán y Eva, ¿no? Pero algo que es fundamental en el hombre, hermanos, desde que cayó, que es la incredulidad. El verdadero problema de Adán y Eva y el problema que nosotros heredamos es esa palabra, esa acción, incredulidad. Más allá de comer y de querer ser igual a Dios, lo que está detrás es incredulidad, no creer a la palabra. Y hermanos, eso está en el corazón de cada persona que ha nacido en este mundo. No de una manera superficial, sino de una manera profunda. La sentencia era muerte, era separación. Y eso es lo que sucedió. Todos sabemos la historia. Terminaron comiendo. Terminaron creyendo la mentira antes que la verdad que Dios les había dado. Eso es pecado. Y eso es lo que se conoce como el pecado original. Los dos comieron de lo que Dios les había dicho que no comieran. Pero eso, hermanos, fue trágico. No solo para ellos, sino para todo el género humano, porque ellos eran nuestros representantes.
alguna objeción que ciertas personas plantean cuando uno está hablando de este tema es: yo no comí, el que comió fue Adán, el que comió fue Eva. ¿Por qué yo tendría que cargar por eso? En primer lugar, porque es una maldición. Pero la razón más importante es que Adán y Eva eran nuestros representantes ante Dios. Adán era el representante del género humano. Y hermanos, si el representante del género humano cayó, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Siempre lo digo de la siguiente manera: si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos caído antes, hubiéramos fallado antes. Tenemos que darnos cuenta que Adán nos representaba a todos, y cuando Adán cayó, todos caímos. En la siguiente lectura veremos al postrer Adán. Para muchas personas es injusto que por el pecado de Adán todos estemos bajo esta maldición. Pero no logran entender que Dios, por la justicia de una persona, que fue nuestro Señor Jesucristo, podemos volver a Él. Si lo viéramos en el mismo campo o en la misma cancha, también es injusto. Porque quien vivió la vida perfecta fue Cristo. Quien pagó por nuestros pecados fue Cristo, no fui yo. Así como en Adán todos caímos, en Cristo todos somos reconciliados con Dios. Pero esa será nuestra siguiente lectura. Volvamos a lo que hoy nos ocupa. El hombre no solo quedó cautivo por el pecado, se volvió esclavo de Satanás. Quedó totalmente alejado de Dios, al punto que los efectos de la caída son inmediatos. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten eso. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Todo el género humano, hermano, nunca ha buscado a Dios. Nunca ha buscado a Dios, porque eso ya no está en cada persona. Desde la caída de Adán, ninguna persona por iniciativa propia vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Y el mayor esfuerzo de un muerto es seguir muerto. No puede salir, no puede hacer nada por él mismo. Efesios lo dice claramente. ¿Qué es el problema fundamental? Que el hombre está muerto, separado de Dios, pero va arrastrado en una corriente de pecado. Y hay alguien que va viendo que no salga de esa corriente, y es Satanás, porque el hombre desde este momento le pertenece a Satanás. Satanás es su padre. Satanás se convierte en el que lo guía. Por eso es que el mundo está bajo dolor y bajo sufrimiento. Eso es lo que vemos desde el versículo 16 en adelante, cómo todo se vuelve dolor. El hogar, el trabajo, el alimento, el matrimonio, los hijos, todo se vuelve dolor, porque lo que hacía que eso subsistiera y fuera algo feliz es que el hombre estaba en la relación correcta con Dios. Al perder esa relación, todo se pierde. Imaginan un cadáver que va en un río. ¿Qué esperanza tiene ese cadáver de salir de ese río? Es arrastrado por la corriente, no tiene ninguna esperanza. Y si eso no fuera suficiente, piensa en una persona que va cuidando todo el trayecto que ese cadáver va en esa corriente, evitando que salga de esa corriente. Eso es lo que Efesios está diciendo. Esos éramos nosotros, muertos en la corriente del mundo, bajo el dominio de Satanás. Y hermano, eso tiene que impactar nuestra vida. No es lo que hacíamos, no es lo que practicábamos. No era por lo que éramos famosos o conocidos en nuestra vida pecaminosa sin Cristo. Nuestro verdadero problema es este estado espiritual. Es un problema invisible,
que se hace visible. Y las personas tratan de atacar lo visible, pero el problema no es lo visible, es algo invisible. Satanás lleva a las personas en un itinerario de destrucción. No importa si hay dinero, si no hay dinero, si hay amor, no hay amor, si hay familia o no. Es un estado espiritual de destrucción. No importa la posición social, la educación, el rango, el país, no importa nada. Este mundo, hermanos, solo tiene dos clases de personas. Aquellos que por la fe en Cristo han sido hechos hijos de Dios y los que por naturaleza son hijos del diablo. Diferentes colores de piel, diferentes lenguajes, diferentes culturas, pero un mismo Señor quien está detrás de cada cultura destruyendo vidas. Esa verdad. ¿Cuál es ese itinerario de destrucción o esos estados de destrucción por el que Satanás lleva al no creyente? El primero es que cambió de dueño. Había sido creado para estar con Dios, para darle la gloria a Dios, pero ahora está bajo el dominio de Satanás. Hay una discusión que viene de parte de los fariseos, hablando acerca de su nacionalismo, de su identidad como descendientes de Abraham, como el pueblo de Dios. Personas que creían que por nacimiento podían ser aceptadas o por guardar la ley, cosa que nadie ha podido hacer. Pero ellos creían que por nacionalidad, por descendencia, podían ser hijos de Dios. Y en Juan 8:44, después de varias preguntas y varios cuestionamientos, pueden leer todo el capítulo 8. Pero llega este punto en donde ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro Padre es Dios. Y Jesús llega al punto y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué declaración, hermano. A un pueblo que tenía la ley, que tenía la palabra, que tenía los profetas, pero que no tenía fe en Cristo. No conocían correctamente quién era Jesús. Y si eso era esta nación, ¿qué será del resto de las naciones? Estamos bajo la misma condición. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, obra, guía a los hijos de desobediencia. Y todos somos hijos de desobediencia. Eso queda claro, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, para el pecado de un hombre, que es Adán, hermano, todo el género humano fue cautivo de la muerte. ¿Por qué todos están bajo esa maldición? Porque todos hemos pecado. Satanás, que es astuto, sabe que hay algo que está en el hombre, en su genética espiritual, que fue creado para adorar, pero su espíritu está muerto. No puede volver a Dios. El hombre fue creado para estar centrado en Dios, para darle la gloria a Dios. Eso es el culto. Y Satanás, que sabe eso, lleva a las personas a aquello que trae más maldición, que es darle culto, pero no al Dios verdadero, no al único Dios. Eso es lo que representa a Adán y Eva escondiéndose y haciendo con hojas de higuera una túnica para vestirse. Religiones. Una solución que es falsa, que parece buena, pero es temporal, que pasa, que se seca. La vergüenza sigue estando ahí. El estado espiritual sigue estando ahí. Por eso es que Satanás lleva a todas las personas a la idolatría. Todas las personas buscan adivinación, buscan el ocultismo, psíquicos, ídolos,
brujería. Hay una gran gama que Satanás ofrece. Hay una cantidad de religiones en donde las personas pueden encontrar un poquito de descanso, un poquito de alivio, pero eso no soluciona su estado. Al contrario, lo empeora. Esto es la corriente del mundo. Mira el mundo. Lo que dice Efesios 2:2, siguiendo la corriente del mundo. Es esa corriente de maldición, pero que está disfrazada, que se ve buena, que parece que es la respuesta, que parece que es la felicidad. Pero mientras más las personas están en esto, empiezan a experimentar aflicción. Empiezan a experimentar ansiedad. Algunos ira, otros un vacío. Empiezan a aparecer enfermedades mentales. Empiezan a venir temores, a escuchar voces. Pero son devotos. Pero practican algo, pero son buenas personas, pero buscan ser más morales. Sí, pero el problema del hombre no es que sea inmoral, el problema del hombre es que está muerto en delitos y pecados. Está fuera de esa comunión con Dios. Todo esto está adentro. Neurosis, insomnio, depresión. Tarde o temprano todo eso que está adentro se manifiesta en lo físico. Problemas físicos. Están oprimidos, están muriendo por enfermedades incurables, por accidentes, por pesadillas, por adicciones. Este mundo es un mundo de adictos. Todo el género humano es adicto a algo, a cosas visibles, a cosas que huelen, a cosas que echan humo, a cosas que no, a cosas que se hacen muy evidentes, a cosas que se hacen muy escondidas, pero todos son adictos. Es un problema físico. Pero que no termina ahí, se vuelve un problema del futuro, que está establecido para el hombre que solo puede vivir una vez y después se enfrentará al juicio. Y aunque el hombre niegue la existencia de Dios, un día se enfrentará a Dios. Aunque tienen dinero y placer en este mundo, no pueden encontrar la verdadera felicidad y la verdadera vida. Eso es terrible. Pero no solo termina ahí, no solo termina con ellos. Estos problemas son heredados a la siguiente generación. Así es como este problema fundamental ha llegado a nosotros. Así es como esta maldición ha llegado a nosotros. Tenemos que conocer correctamente cuál es el problema del no creyente. El problema fundamental y la destrucción por la cual Satanás lleva a cada persona, a cada generación y a cada época. Después de ver esto, nos damos cuenta que el hombre no puede resolver nada porque está muerto, porque está esclavo. Solo podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo puedes resolver estos problemas? ¿Cómo puedes salir de ahí? La respuesta, hermanos, es solo Dios puede resolver esos problemas. Y eso es lo que veremos en nuestra siguiente lectura. Entonces, no les